Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a transitar esta primera semana del módulo 4 de la Diplomatura de Economía Social y Desarrollo Local. Vamos a estar trabajando en esta semana el rol del Estado en el fortalecimiento de la economía social y solidaria dentro de una economía plural. Vamos a hacer un trayecto donde vamos a ir primero a entender de qué se trata esto de una economía mixta, una economía plural, y el rol del Estado en lo que tiene que ver con las políticas sociales, económicas, socioeconómicas. Vamos a tratar de descifrar un poco eso. Bueno, vamos a partir, el punto de partida es esta idea de que el sistema de vida, el sistema económico en el que estamos inmersos, es un sistema de una economía capitalista, pero como un sistema económico mixto de tres subsistemas. O sea, vamos a entender, vamos a explicar la economía como un sistema formado por tres subsistemas. Por eso decimos que es un sistema mixto. En primer lugar, el subsistema de la economía del capital, que es un subsistema que se dedica a la producción de mercancías, es decir, bienes que se compran y se venden eh, a partir del mecanismo de precio, a partir del mecanismo de la oferta y la demanda, el mecanismo de precio, en una economía de mercado. El fin de este subsistema, el sentido de este subsistema es la reproducción ampliada del capital. O sea, lo que busca es que las unidades económicas de este subsistema puedan reproducir ampliadamente el capital. Quiere decir que cada vez puedan tener más capital. Ese es el fin de este subsistema. Y eso lo va a hacer a través de relaciones, como dijimos, de tipo de intercambio mercantil. Por otro lado, vamos a encontrar otro subsistema, que es el subsistema de la economía de Estado, que se va a dedicar a la producción de bienes sociales y servicios públicos, es decir, aquellos bienes que están desvinculados del mecanismo de precios, y lo va a hacer con el fin de la reproducción ampliada de la gobernabilidad y de la acumulación y legitimación del poder público. Tiene que ver, digamos, está basado principalmente en relaciones de tipo de tributación y asignación jerárquica e incidencia redistributiva. Esto es, por un lado, la imposición de tributos, de impuestos, digamos, a partir de mecanismos recaudatorios, según reglas acordadas en sistemas que pueden ser más o menos democráticos. Y por otro lado, una asignación jerárquica de la aplicación de esos recursos a determinados fines. Eh, por otro lado, también este sistema implica también una incidencia redistributiva del producto social, de lo que la sociedad produce. Eh, este subsistema, así entendido, es un subsistema que abarca a toda la sociedad, ¿no? Por otro lado, vamos a encontrar otro subsistema que entendemos como el subsistema vamos a decir, de la economía del pueblo o economía popular. Ustedes ahí van a poder leer en el apunte por qué hablamos de economía del pueblo. En realidad, la idea es la economía popular, ¿no? Pero en un sentido amplio. La economía popular en un sentido amplio. Eh, o podemos decir que es la economía de las familias y de las unidades domésticas, o sea, la unidad elemental de este subsistema económico van a ser las familias o las unidades domésticas. Acá no vamos a hacer distinción entre qué es una familia, qué es una unidad doméstica. Esto es de otro módulo en realidad, pero la idea es esa. O sea, es el subsistema que se dedica a la producción, podemos decir, a la producción y a la reproducción de la capacidad de trabajo, es decir, a la producción y reproducción de personas, de vidas, a la producción y reproducción de la vida. La vida se reproduce en las familias.
Por lo tanto, este es un subsistema que produce y reproduce la capacidad de trabajo a partir de la producción y la reproducción de la vida humana. Y por eso el fin va a ser la reproducción ampliada de la vida, quiere decir cada vez más y mejor vida para todas y todos. Y esto lo va a hacer principalmente a través de relaciones que son de tipo de autarquía y de reciprocidad. Por autarquía vamos a entender sistemas donde digamos, un sistema económico que tiene límites establecidos y que produce y se reproduce dentro de esos límites sin relaciones hacia afuera. Es decir, hay determinadas funciones dentro de la familia, funciones económicas, que se producen y se reproducen sin intervenir terceros, sin relaciones con otras unidades. Eso es lo que podemos definir como autarquía. Vamos a hablar de autarquía relativa, o sea, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida diaria, que las familias realizan por sus propias fuerzas, por sus propios medios, y que hacen a la reproducción de la vida. Sin esas funciones, la vida no podría ser reproducida. Por otro lado, también vamos a decir que existen otras relaciones típicas de estas unidades económicas, es la reciprocidad, es decir, las relaciones de reciprocidad. Relaciones que no necesariamente son simétricas, pueden ser asimétricas, y de dar y de recibir, aunque no en tiempos y en momentos no simultáneamente. Por ejemplo, la principal relación que todos nosotros hemos experimentado en nuestra vida es la comensalidad, la relación de los comensales. O sea, desde que somos chiquitos, desde que somos, digamos, la vida no se puede reproducir si no es en una unidad, algún tipo de unidad, podemos identificar como familia, pero, bueno, pero puede tener muchas formas, en donde se dan relaciones de comensalidad. Quiere decir que en esa comunidad, pequeña comunidad, cada uno va a aportar lo que puede y cada quien va a retirar lo que necesita para poder vivir, ¿no? Cuando somos chicos aportamos a lo mejor poco, cuando vamos creciendo vamos aportando más, pero de todas maneras siempre vamos eh, este, eh, tomando de esa economía, de esa pequeña economía, lo necesario para la vida. Esa es la principal relación que se da dentro de la unidad doméstica, ¿no? Relación de comensalidad. La relación de comensalidad es un tipo de relación de reciprocidad, característico de este subsistema de economía del pueblo, de economía popular. Pero existen muchos otros, incluso también el don, el regalo, ¿no? El darse, el donarse, el regalarle al otro algo. Todas esas son relaciones que no tienen que ver con sistemas, no tienen que ver con la compra-venta, no, ni tienen que ver con relaciones de tributación. Bueno, y así podemos encontrar y conocer, reconocer en las comunidades muchas de estas relaciones. Vamos a nombrar algunas que son instituciones andinas, muchas de ellas, como por ejemplo la minga, la carneada, la torteada, la mano vuelta, los pozos, algunas formas de pozos, de todas estas formas son formas que no tienen que ver con la compra-venta, ni tiene que ver con la tributación. Y son formas típicas o instituciones típicas del subsistema de la economía del pueblo o economía popular. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta que sin estas instituciones, sin estas formas, la vida no puede ser reproducida, ¿no? Las sociedades no podrían no existirían. Bueno, nosotros decimos que estos tres subsistemas están vinculados, digamos, en un gran sistema económico que decimos de tipo capitalista, porque existe sí una hegemonía del sistema de capital y de la lógica del capital para la reproducción del sistema. Es decir, cada vez
el capital o la lógica del capital va avanzando hacia otros subsistemas. Vamos a poner ahora el gráfico, a ver. Bien, este es un gráfico típico, un gráfico que lo presentó hace mucho y lo trabaja el profesor José Luis Coragio, digamos que uno de los principales pensadores de la economía social de Argentina. Eh, y él plantea hace mucho esto, ¿no? O sea, existe una economía del capital, un subsistema económico del capital, un subsistema económico estatal, de economía pública o estatal, pública estatal sería, y un subsistema de economía popular. Lo que él plantea es que el proceso, este proceso de avance del capitalismo en la sociedad implica la mercantilización de cada vez más relaciones económicas dentro de los otros subsistemas, y por otro lado también la existencia de clientelismo o de formas de tipo de clientelares, que son también formas de mercantilización, pero que están presentes en el sistema de economía estatal o pública estatal. A esto él lo que plantea es la necesidad de generar límites, por un lado, límites éticos a la mercantilización, al avance de la mercantilización de la vida, y límites democráticos al avance del clientelismo. Eso por un lado. Por otro lado, él lo que va a plantear también es que este sistema económico mixto, nosotros deberíamos, un proyecto de economía social y solidaria significaría un proyecto desde el Estado, fundamentalmente, él lo plantea desde el Estado, implica la incidencia pública para reconocer las relaciones que no son típicamente mercantiles. O sea, reconocer la productividad, también el otro que habla de estas cuestiones es José Luis Raceto, perdón, el economista y filósofo chileno Luis Raceto, también habla en el mismo sentido, ¿no? A lo mejor Luis Raceto por ahí no lo plantea desde el Estado, pero él plantea la necesidad de reconocer todas las formas y todas las instituciones y todas las relaciones presentes en la sociedad, y que no quede subsumido todo en las relaciones mercantiles de compra-venta. De esta manera, bueno, digamos, ese sería como un objetivo a más largo plazo, o si se quiere, un objetivo importante, digamos, fundamental de las políticas públicas en economía social y solidaria, ¿no? El reconocimiento de la sociedad, de las productividades particulares que tienen los otros subsistemas, ¿no? O sea, no todo surge a partir de relaciones de compra-venta, y no son los mecanismos de mercado los que generan, digamos, las mejores decisiones. Digamos, hay determinadas relaciones, determinadas funciones, determinados vínculos que se dan a partir de relaciones y que tienen una productividad importante, y no son de compra-venta, ¿no? Esto que hablábamos de la reciprocidad, bueno, de la tributación, la asignación jerárquica, la intervención redistributiva, la donación, digamos, la autarquías relativas, todas estas otras relaciones eh, que no son mercantiles, tienen importancia y tienen una productividad particular. Bien. Ahora lo que vamos a ver es que este sistema económico, así como lo describimos, como lo mostramos, que podemos decir
con Raceto también podemos decir que es parte de una economía comprensiva, o sea, es una economía que se entiende, una economía sin relaciones de autarquía, sin relaciones de comensalidad o de reciprocidad, sin relaciones de tributación, de asignación jerárquica, no es posible de entender. No podríamos entender una economía solamente con relaciones de compra-venta de tipo mercantil. Y lo que lo que vamos a plantear ahora, también con la ayuda de otros pensadores, como Bernard Lietard, que es un economista belga, es de dónde surge esto, porque esto que nosotros vemos hoy como economía del capital es relativamente desde hace unos pocos años, digamos unos 200 años. Digamos que desde 1600, que desde el feudalismo, que se viene transformando, finales del feudalismo, se vienen transformando las relaciones para dar, en definitiva, cabida a este sistema y hacer que este sistema del capital sea hegemónico. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge esto de que la economía del capital se hace hegemónica y permea y se mete por todas las relaciones? Eh, Básicamente, bueno, podemos identificar algunos hitos importantes, como por ejemplo la propiedad privada, la creación de la propiedad privada como la entendemos hoy, como por ejemplo la generalización del uso del dinero para las relaciones, las transacciones comerciales, como por ejemplo la creación del mercado de trabajo, la generación de un mercado de trabajo y del trabajo como mercancía, cuando antes no era así. Son todos hitos que se fueron dando a lo largo de la historia, los últimos hasta mediados del siglo XIX, pero incluso, bueno, en el siglo XX también, a fines del siglo XX, por ejemplo, la deslocalización de la producción, ¿no? Esto de que distintos componentes de las cosas se producen en distintos lugares, según las ventajas competitivas de cada país o de cada región o de cada territorio, y después se ensamblan todos en centros, grandes centros manufactureros. Estas formas de producción se fueron dando a lo largo de la historia, pero tienen un origen, digamos, en lo que Bernard Lietard puede llamar la negación del arquetipo, llama la negación del arquetipo de la abundancia. Vamos a ver si presentamos el otro esquema. Bernard Lietard lo que va a plantear es que la negación del arquetipo, o sea, las comunidades humanas históricamente han tenido eh, imágenes arquetípicas, o sea, que guiaban o marcaban, digamos, el gran camino de las sociedades, eh, constitutivas, digamos, el quehacer y de la institucionalidad y de las formas de instituciones que se daban en esas sociedades. Digamos que durante la Edad Media y parte del feudalismo, primó, digamos, lo que es el arquetipo de la abundancia. O sea, la naturaleza, con su abundancia, proveía de todo lo necesario para la vida, eh, digamos, y de a poco se fueron dando algunas con estos hitos que marcamos, o sea, la idea de la propiedad privada, las formas de propiedad privada como las se entienden hoy. eh, digamos, también podríamos nombrar la imposición del derecho positivo en algún sentido, digamos, defendiendo esa propiedad privada. Bueno, las revoluciones industriales que fueron creando, que fueron por un lado, al final terminaron en la creación del mercado de trabajo, la generalización del uso del dinero y de las formas mercantiles para la compra y venta y para la vida diaria de las personas. Eh, estas formas tienen que ver, plantea Bernard Lietard, con esta negación del arquetipo de la abundancia, ¿no? Y de la providencia
lo podemos decir de la providencia, y nosotros podríamos decir también la negación de la Pachamama. Eh, las sociedades, lo que plantea Bernal Lietal es que cuando abandonan este arquetipo, no, no es la primera vez que esto sucede, lo plantea también en otros momentos históricos, como en la sociedad egipcia, también la civilización egipcia también plantea lo mismo, distintas civilizaciones han tenido también estas situaciones. Van a aparecer dos sombras, dice él. La sombra de la codicia, o sea, la sombra de la escasez por un lado, y por otro lado la sombra de la codicia. O sea, la negación del arquetipo de la abundancia generan los miedos a la escasez. Y el miedo a la escasez genera la codicia. Básicamente lo que dice Bernal Lietar es que las sociedades, por miedo a la escasez, se vuelven codiciosas. Esta codicia genera la idea de la especulación en los mecanismos de precio y genera esto que podemos llamar como economía de mercado. Quiere decir que, digamos, economías con mercado hubo siempre. Lo que la novedad del sistema capitalista es la imposición de una economía de mercado, o sea, una economía que está centrada en las leyes de la oferta y la demanda. Todo se puede comprar, todo se puede vender. Y este mecanismo, o sea, la mano invisible del mercado, va a decir Adam Smith, es el mejor distribuidor, el mejor asignador de recursos, ¿no? Adam Smith va a decir, no tengan miedo, no necesitamos tener a un señor feudal que nos reparta, ¿no? o que distribuya, sino que el mercado, una sociedad de mercado, ¿no? automáticamente va a distribuir, ¿no? y va a distribuir de la mejor manera. Estas formas codiciosas, ¿no? La forma codiciosa, lo decimos, es la forma de especulación, o sea, la ley de precio, ley de oferta y la demanda, o sea, el mecanismo de precio, lo que va a hacer es que eh, las relaciones van a ser válidas, van a tener validez, se van a validar a partir de la maximización de la ganancia, de la optimización, de sistemas de optimización, decisiones de tipo de optimización de los recursos, que en realidad lo que va a hacer es la maximización del resultado este, eh, a partir de los recursos. Y uno de esos recursos es precisamente el trabajo humano. Es decir, la maximización de la ganancia a partir de la optimización de mano de obra. Bueno, este sistema de codicia y escasez va a funcionar como una profecía autocumplida. A partir de este sistema, digamos, a partir de que de que las personas, las sociedades se vuelven codiciosas, la negación del arquetipo de la abundancia genera buenos motivos, buenas razones para que exista escasez. Y la existencia de escasez genera razones para que haya codicia. Así, en el siglo XIX se dan situaciones de pauperismo, pobreza extrema, ¿no? Aparece esta idea de cuestión social, la cuestión social. El mercado, el sistema de mercado no era un sistema que distribuía bien, básicamente, nunca lo fue, y siempre requirió de la regulación de los estados. Entonces, una de esas regulaciones del Estado, o las más importantes, tienen que ver con las políticas sociales. O sea, las políticas sociales surgen para defender a las sociedades, digamos, a los pueblos, a las sociedades, a los sectores populares, del pauperismo, de la pobreza extrema. Antes de la imposición del sistema capitalista, no existía política social. Existían sí intervenciones en lo social, pero se suponía que el Estado resolvía, digamos, o resolvía a ver, para los súbditos, para los miembros de las comunidades, las necesidades estaban resueltas. Para los extranjeros,
quedaba la deportación o la muerte. Digamos, no eran tampoco sistemas justos, no estamos planteando eso. Pero para los miembros de las comunidades tenían que tener las necesidades resueltas. Entonces, lo que va a suceder con el tiempo es la escisión, o sea, la separación de lo económico de lo social. Antes lo social y lo económico era social. Y la economía era economía política, ¿no? Porque tenía que ver con lo social. Con el tiempo, la economía se separa de lo social y el trabajo se separa de la política. El trabajo deja de ser un problema político. El mercado, digamos, la idea era que el mercado resolvía el problema del trabajo, ¿no? A través también de la oferta y la demanda. Lo económico se escinde de lo social, ¿no? Aparece esto también como un fantasma economicista, o sea, la idea que el mercado iba a resolver todos los problemas, ¿no? Incluso el problema del trabajo. El problema del trabajo también lo va a resolver. La idea es que el problema del trabajo lo va a resolver también el sistema económico, o sea, automáticamente se va a regular y los trabajadores van a ir de un lado al otro conforme le paguen más por un trabajo que por otro. Bueno, esto no sucede, ¿no? Eh, Bien, entonces aparecen entonces las políticas sociales, aparecen también las políticas sociales que son políticas de defensa del trabajo, ¿no? Y defensa de la dignidad del trabajo, fundamentalmente. Aparecen muchas otras políticas sociales, pero antes de esto no existía la política social como la entendemos hoy. Recién con el capitalismo aparecen las políticas sociales. Bueno, vamos a volver. Bien. Eh, entonces, lo que se plantea desde la economía social y solidaria, o de una idea de economía social y solidaria, que es fundamentalmente una economía política, es el reencastrar la economía en lo social. La economía no tiene que ver con mecanismos automáticos, con leyes naturales, con formas naturales, sino que tienen que ver con el poder, tiene que ver con relaciones de poder, tiene que ver con relaciones sociales. Bien, entonces, a partir de esto podemos decir que nosotros podemos reconocer cuatro formas de políticas económicas en economía social, políticas económicas o políticas de economía social. Esta las plantea Rodolfo Pastore, plantea cuatro ideas de qué entendemos por economía social, que generan también cuatro formas de hacer políticas públicas en economía social. Por un lado, digamos, algunos pueden entender a la economía social y solidaria como una economía de pobres para pobres, ¿no? Es decir, como un proyecto de atención a una emergencia, ¿no? Es decir, ahí donde hay una emergencia social, donde hay pobreza, debemos pensar en formas de economía social que atiendan a esa emergencia. Bueno, esto nosotros no lo vamos a entender así, básicamente. Para nosotros esto no tiene que ver con la economía social, pero vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto. Y a lo largo del curso vamos a ver también qué hacer con las situaciones de emergencia y en qué sentido la economía social también atiende la emergencia. Por otro lado, algunos plantean que a la economía social como una rueda de auxilio. O sea, la economía social es un complemento, ¿no?, del mercado y del Estado. Es decir, donde no funciona el mercado, donde no funciona el Estado, está la economía social. Algunos esto lo pueden entender como la economía del tercer sector. Eh, También nosotros no entendemos, no vamos a entender la economía como sectores, sino que lo entendemos como sistemas.
y como sistemas no existe una rueda de auxilio, simplemente la economía social es una parte importante, va a ser una parte importante, y dentro, digamos, la economía social va a implicar también la economía popular, o va a tomar la economía popular como un germen de economía social, y a partir de ahí vamos a construir una economía distinta. Eh, pero, digamos, también podemos pensar y en algún sentido también podemos entender a la economía social como una rueda de auxilio, o sea, como una parte digamos, lo que no atiende un sistema, lo que no atiende el otro sistema, lo atiende la economía social. Una tercera posición sería la economía social como un proyecto de reforma, ¿no? Tanto del Estado como del mercado, pero en el contexto, en el marco de una economía de mercado, o sea, no fuera de la economía de mercado. O sea, algunos pueden hablar incluso de la humanización del capitalismo, ¿no? La economía social como un proyecto de humanización del capitalismo, o sea, un capitalismo con rostro humano. Bueno, nosotros también no creemos que el capitalismo tenga rostro humano, simplemente el capitalismo busca la reproducción ampliada del capital, digamos, maximizar el capital eh, con la utilización de factores económicos dentro de los que está la naturaleza dentro del que está el trabajo humano, como también como naturaleza. Entonces, nosotros no vamos a entender que eso pueda ser humanizado. Pero vamos a decir, bueno, en algún sentido, algunas políticas, incluso la mayoría de las políticas públicas que tenemos hoy en economía social y solidaria, tienen que ver de alguna manera con estas formas, porque no es posible de un día para el otro transformar el capitalismo. Bueno, y una cuarta mirada tiene que ver con esto de la economía social y solidaria como un proyecto de transformación social, como un proyecto alternativo, como otra economía sustitutiva a la sociedad de mercado. O sea, una economía que sustituye a la sociedad de mercado. O sea, insisto con esto, no se piensa en una sociedad sin mercado, las sociedades van a tener mercado, pero es distinto una sociedad con mercado que una sociedad de mercado. Las sociedades de mercado son las sociedades que proponen para todas las relaciones humanas las formas de compra-venta, ¿no? Las formas mercantiles, las formas que tienen que ver con el mecanismo de precio. Bien, bueno, estos cuatro modelos que son complementarios, digamos, algunos los pueden pensar como complementarios. De hecho, Rodolfo Pastore dice, bueno, nosotros entendemos a la economía social como una economía de transformación social, como una propuesta de transformación social, pero vamos a entender que en esta transición estos cuatro modelos pueden ser complementarios. Y nosotros a lo largo del curso vamos a ver qué criterios, qué sentidos vamos a tener que tener para poder comprender a la economía social y solidaria como en estos cuatro modelos. En estos cuatro modelos. Bien. Por último, vamos a ver el último modelo, el último esquema, también es de José Luis Coragio. Este esquema muestra una nube dentro del esquema de los tres subsistemas y dentro de intersecciones que se pueden dar en los tres subsistemas, que se pueden dar en los tres subsistemas, por supuesto. Perdón, nosotros no planteamos esto, digamos, todos los modelos que estamos presentando son modelos analíticos, o sea, la realidad es mucho más compleja que todo esto. Entonces, por supuesto que estos tres subsistemas están relacionados, tienen vínculos entre sí. En el material de lectura obligatoria pueden ver algunos de esos vínculos. Pero lo que vamos a decir también es que
nosotros podemos identificar dentro de estos tres subsistemas, plantea José Luis Coragio, como una nube donde van a estar ubicadas todas las relaciones que tienen que ver con la economía social y solidaria, es decir, con una economía que tiene principios y valores este, particulares, distintos, principios y valores que tienen que ver, que están guiados por un principio de la ética de defensa y de reproducción ampliada de la vida, fundamentalmente, en contra, digamos, de una economía de mercado, un capitalismo con una economía de mercado, que está guiada por un principio implícito, porque no es explícito, pero implícito, o a veces también es explícito, de la reproducción ampliada del capital a toda costa. Entonces, frente a esto, nosotros lo que decimos es que una economía que tenga, digamos, relaciones económicas, un subsistema económico o una parte de estos subsistemas económicos donde existan, donde se reproduzcan relaciones de tipo solidarias, es decir, de reconocimiento de los otros, las otras, no como recursos para para la optimización de la ganancia, sino para, digamos, a las otras y los otros como, digamos, como otro y otra con capacidades y con necesidades, digamos, y donde vamos a poner el fin va a tener que ver con la mejor forma de resolver esas necesidades a partir de esas capacidades. Un sistema de ese tipo, un subsistema de ese tipo puede ser una nube dentro de estos subsistemas en donde digamos, se den distintas experiencias, ahí están marcadas en el gráfico distintas experiencias, y es donde será necesario, como política pública, una política que busque expandir estas relaciones y estos vínculos hacia todo el sistema económico, ¿no? O sea, una política de economía social y solidaria también será una política que busque expandir estas relaciones hacia todo el sistema económico. Bien, bueno, por último, vamos a terminar. Es decir, entonces, lo que estamos diciendo es que la economía social no va a buscar, este, no va a buscar romper con una economía o romper con los sistemas de mercantiles, ¿no? Sí va a buscar sustituir una economía de mercado en el largo plazo. O sea, un objetivo fundamental de la economía o de una política económica, mejor dicho, o una política de economía social y solidaria va a ser la búsqueda en el largo plazo de sustituir una economía de mercado, ¿no? Eso como punto intermedio, como proceso de transición, va a buscar, va a proponerse como objetivo de política pública el pasaje de una economía plural, perdón, de una economía mixta a una economía plural. Es decir, de una economía donde todas las relaciones y todos los vínculos quedan subsumidos en las relaciones de compra-venta, lo que vamos a tratar de hacer es mostrar la existencia y valorar la existencia de otro tipo de relaciones que no son las meramente mercantiles, las de compra-venta. Vamos a buscar poder legitimar frente a la sociedad, legitimar en la sociedad las relaciones que son no típicamente mercantiles, ¿no? Como las que dijimos. Fundamentalmente las relaciones que tienen que ver con la economía popular, o que son típicamente, digamos, están marcadas típicamente por la reproducción de la vida en las unidades domésticas o en las familias, que son las relaciones de comensalidad, de reciprocidad. Fundamentalmente vamos a hablar de reciprocidad y de autarquía. Entonces, la idea fundamental es que la economía social y solidaria va a imponer de alguna manera, va a proponer de alguna manera y a legitimar en la sociedad
el criterio de la reproducción ampliada de la vida como condición de validación de cualquier fin, tanto público como privado, pero fundamentalmente de cualquier fin público. O sea, todo fin de política pública debe contemplar la reproducción ampliada de la vida como condición de validación. Este, eh, y por último, lo que vamos a decir entonces es que lo que vamos a buscar es que estas relaciones que son de fraternidad, de solidaridad, o decir, de reconocimiento del otro, vamos a plantear fundamentalmente, lo vamos a decir que estas relaciones se expandan desde un núcleo, desde algunas experiencias que las vamos a ir viendo, algunas experiencias que vamos a ir tratando de ver, de reconocer, se expandan a toda la sociedad. Esa va a ser entonces digamos, es el contenido fundamental que vamos a ir viendo en estas clases del módulo 4 de la Diplomatura en Economía Social y Desarrollo Local. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.